lo habían visto, ¿no? Justo porque una de las cosas que pasa con el racismo sistemático es que en vez de tener razones por cuál arrestar a las personas y seguir eso, en vez encuentran al tipo de persona que quieren arrestar y quieren quitarle este tipo de derecho, este tipo de poder y autonomía y crean excusas. Claro, él sí tenía una navaja en su persona, pero al mismo tiempo, no, que lo agarraron de esa manera sin saberlo desde el principio, ya nos empieza a indicar que hay problemas en qué pasó. Entonces hay que ver qué fue lo que pasó. Mira, la razón por cual lo persiguieron no es nada claro. Digo, ellos dijeron, es más, hasta en el mismo reporte dicen que empezó a correr sin ser provocado, pero la pregunta es, ¿por qué lo estaban buscando en el primer lugar? Uno de los amigos de Freddie Gray, Kevin Moore, que justo estaba ahí cuando lo arrestaron, escuchó afuera que lo estaban arrestando y que estaba gritando para su vida, ¿no? Porque justo lo tenían en el piso, que uno de los policías tenía su rodilla en su cuello y el otro tenía sus piernas en sus brazos. Porque no solo es suficiente perseguir a alguien que no estaba creando un daño, pero lo tenían que agarrar de una manera extremadamente violenta. Porque justo ese es parte del proceso de cómo se tratan las personas, ¿no? Que es necesario quitarles humanidad, es necesario quitar cómo es que nosotros, como una comunidad, como ellos como policía, vean esta persona. Y estos son los daños que empezamos a hablar. Porque, mira, la verdad es que todo esto pasó muy rápido. A las 8:42 de la mañana, los policías que lo arrestaron pidieron que llegara un camión para llevarlo a detención. A las 9:24, menos de 40 minutos después, llamaron a un médico para llevarlo al hospital porque ya estaba en una condición médica seria. Ese mismo día cayó en un coma porque ya por la violencia que había sufrido, y menos de una semana después murió por el daño a su persona. Lo que vemos es que no tenían una razón para qué arrestarlo hasta que ya lo habían encontrado, y en cómo lo trataron fue de manera tan violenta de que ese mismo día no tenía cualquier razón para preocuparse de su propia vida y todavía terminó muriendo. Porque justo ese es el tipo de preocupación que existe para grupos vulnerables, para personas que sean minorías, personas que salen afuera, que no existen afuera, que existen afuera del grupo en poder. Porque la verdad es que esto también puede pasar en grupos que son mayoritarios, pero no tienen el poder. Un ejemplo muy bueno de esto es Malasia. Que Malasia es de los países que tienen diversidad de raza más grande en el mundo. El grupo principal que tiene el poder se llama Malay, que justo es como el grupo étnico hasta cierto punto originario de Malasia. Ellos tienen todo el control, y lo que termina pasando es personas de orígenes hindú, personas de orígenes chinos. Ellos son la mayoría del país, pero los que tienen el poder son ciertos grupos étnicos, que significa que la manera que tratan a otros, justo que ese tipo de discriminación no solo se ve en la manera como de educativa en otras áreas, pero justo en ese mismo tratamiento de la policía. Las personas que se supone que van a proteger a la comunidad son los que están atacando y matando a las personas involucradas. Pero hay que hablar un poco de quién es Freddie Gray, porque la historia es un poco más complicado de solo alguien que fue arrestado por la policía. Porque antes de esto, la verdad es que este comentario viene de un artículo en el Washington Post. Y la verdad es que esto es cierto. Por toda su vida, Freddie Gray se salió de la escuela cuando estaba en la prepa, nunca completó la prepa, había tenido varios momentos donde lo habían arrestado antes, había estado en la cárcel y no había podido enfocarse mucho en muchas cosas. Vean esta foto. Esta foto es de Freddie Gray justo cuando tenía 5 años. ¿Ven la condición de su casa? Esto es muy importante, porque una de las cosas que tiene Baltimore es que muchas de las casas pintaron las casas con ¿cómo se? Plomo, gracias, exactamente. Plomo. Mucha pintura. Ok, ya, ¿no?
Ay, no. Ok, perfecto. Okay. Perfecto. Sí. No sé si saben, pero por mucha la historia se usó plomo para hacer pintura, porque es algo es algo en que existe mucho en la Tierra, es muy fácil de conseguir y justo era muy útil y muy fácil de procesarlo para crear pintura. Lo que nos hemos dado cuenta ahora que el plomo es muy venenoso. No solo en términos de cómo consumirlo, pero solo estar cerca y inhalarlo puede tener un efecto muy grande y muy dañino a la vida de las personas. Esto todavía es más problemático en los niños, porque justo lo que termina pasando es que puede afectar su desarrollo mental, afecta a nuestro cuerpo. En estudios, una de las cosas que han encontrado es que, uno, no es obvio cuando alguien tiene este problema. No existen síntomas claras que son diferentes de otras cosas. En vez son síntomas como tienen dificultades poniendo atención, tienen problemas de desarrollo de su inteligencia, justo como pasa mucho que tienen dislexia, tienen hipertensión. Hay muchas cosas que como es muy difícil saber que alguien sufre de esto hasta que sabemos de las condiciones más grandes. Pero el problema es justo como en el siglo XX se usó el plomo tanto para la pintura, especialmente en lugares de bajos recursos, porque era muy barato comprar pintura de plomo. Y lo que termina pasando es que esto creó un gran problema en esas casas. Es más, ahorita más de $100 billones se está pagando para poder reemplazar este tipo de pintura, porque ya nos estamos dando cuenta de los efectos que tiene en la salud de las personas. La verdad es que lo peor es que no hay cura. Una vez que las personas estén afectadas con esto, no hay manera de curarlos, porque justo ya ha creado ese daño a su cerebro, a su cuerpo y a todo su desarrollo. Y entonces lo que ves es justo, esa es esta pintura. Es muy fácil que se cae. Y la verdad, nosotros conocemos a los niños pequeños, ¿no? Como ellos no saben qué están haciendo, ven algo brilloso o chistoso y se lo comen, se lo ponen en su cuerpo. Entonces lo que termina pasando es que hay toda una generación de niños como Freddie Gray, que creció en casas así, donde fueron afectados por pintura de plomo. Que vamos a hablar de qué tan grande es este problema. En un estudio de 1993 se encontró que más de 13,000 niños en Baltimore habían ya tenido los efectos de plomo en su cuerpo. Pero la verdad es que ni estaban colectando esa información. O sea, hoy se colecta mucha más información que antes. En ese momento ya, ahora con la información que tenemos, se estima que aproximadamente 30,000 niños, o sea, toda una generación fue afectado con este tipo de problema. Un niño que es afectado por el plomo es 7 veces más probable que salga de la escuela y 6 veces más probable que termine en el sistema de cárcel juvenil. Justo porque cuando tienes problemas de atención, tienes problemas de educativo, en muchos lugares, especialmente en escuelas donde no hay recursos propios o recursos adecuados para poder ayudar a estudiantes que tienen estos problemas, es que lo reprueban, lo sacan de la escuela, tienen que encontrar otras cosas que hacer y usualmente por eso terminan en situaciones peligrosas. Y lo peor es cuando vemos quiénes fueron afectados, más del 99.9% de los que fueron afectados fueron personas negras en Estados Unidos, porque justo las personas que son más probables de vivir en este tipo de condiciones son minorías, a quien se ha negado este tipo de recursos económicos para poder vivir en condiciones mejores. Entonces ya por la primera etapa del racismo y quitarles sus recursos, viven en situaciones peligrosas. Cuando viven en esas situaciones peligrosas, tiene un efecto muy dañino en su crecimiento. Cuando ese efecto en su crecimiento existe, terminan volviéndose personas sospechosas porque justo son las personas que están teniendo problemas con la ley y así termina situaciones como Freddie Gray. Entonces la verdad el primer crimen que pasó contra Freddie Gray no fue cuando lo mataron, fue cuando creció en una casa tan peligrosa para su desarrollo. Es más, el centro el CDC en Estados Unidos justo urge que cuando hay 5 milímetros de plomo por decilitro de sangre, se debería de hacer un examen justo por el peligro. Cuando Freddie Gray tenía 22 meses, ya tenía 37 microgramos
de plomo. Tenía más de 7 veces la cantidad que el CDC dice que se debería de checar y hacer pruebas por el peligro. Entonces ya estamos viendo cómo fue afectado. Es más, es muy probable, si no casi garantizado, que todos sus problemas de poder como regular la manera que se comportaba, la manera que actuaba y la manera que procesaba información, justo fue afectado por el efecto el efecto del plomo cuando era muy joven. Ahora vamos a hablar de otra cosa por un momento, que es la discriminación de casas y cómo es que cómo estos países, específicamente Estados Unidos, se desarrolló y por qué Freddie Gray vivía en estas condiciones de primera instancia. Pues primero, no sé si saben esto, pero Estados Unidos, país muy racista, todavía más racista hace 100 años, ¿no? Bien, en 1910, una de las leyes justo en Baltimore, en esta misma área, fue que para preservar la paz y prevenir conflicto, que la raza blanca y otras razas tenían que vivir separados, ¿no? Que justo era para promover lo mejor para los países, ¿no? Creo que eso no es muy, creo que eso no les va, no hay mucha sorpresa ahí. Justo podemos ver en artículos de esa época, ¿no? Que hasta cuando pasaba que familias negras con educación, con dinero, todavía los esforzaban para ir a otros lugares, ¿no? Justo aquí podemos ver que esta familia el papá se había graduado de Yale en 1910 siendo una persona de color. O sea, todavía eso es muy raro hoy en día. La verdad, la mayoría de las instituciones élites de Estados Unidos son muy blancas por la dificultad que es, 1, pagar la colegiatura, ¿no? 2, llegar a ese punto del primer lugar, porque tienes que tomar exámenes, lo cual ya es muy probado que los exámenes generales tienen una desventaja contra personas de color y personas de bajos recursos, justo porque es mucho más fácil que te vaya bien cuando puedes pagar por tutoría, puedes pagar por clases, puedes pagar por todos los libros para poder aprender cómo tomar estos exámenes. Entonces, este problema todavía existe hoy en día. Es más, pero justo en esa época, en 1910, era todavía más claro. Les vamos a avanzar un poco. El FHA o la Administración de Casas Federal justo fue diseñado en los 30 para crear un sistema de dar dinero a las personas para poder comprar casas, porque justo esto fue parte de lo que FDR quería hacer en Estados Unidos durante los 30s y 40s para poder promover un crecimiento económico, porque muchas personas no tenían el suficiente dinero para comprar casas, entonces o rentaban lugares, pagaban mucho dinero, no tenían dinero para comprar otras cosas y para poder avanzar en la economía. Entonces, parte de la manera de avanzar a Estados Unidos después de la crisis de la Gran Depresión del 1929 fue darles dinero para poder comprar casas. Una de las cosas que pasaron es que si personas negras trataban de comprar casas cerca de personas blancas, que eso iba a hacer que personas se iban a ir, que el seguro iba a ser más caro y que entonces eso creaba un riesgo económico. Es por esa razón que no le daban estas mismas oportunidades a personas negras. El término de esto, ¿cómo puedo preguntar? ¿Sí? Sí. Que básicamente lo que pasaba era que como ellos querían, justo la parte de la idea era de que cuando ellos daban dinero a familias, específicamente familias blancas para vivir en estas áreas, si habían familias o personas negras que se mudaban a estar cerca, que eso iba a bajar el valor de la casa, lo cual también incrementaba el costo del seguro, que hasta cierto punto quitaba justo el beneficio económico que estaban buscando crear con este programa. Y entonces, cuando veían que creaba un riesgo económico a su plan, lo que decidió la administración fue, pues vamos a poner las personas negras en diferentes lugares. Justo este término se llama redlining, porque usaban mapas para indicar con diferentes colores dónde iban a vivir diferentes personas. Y porque justo la idea era que estos colores indicaban casas que eran casas donde sí podían dar un seguro y dar este apoyo económico para que las familias pudieran comprar casas, y donde no estaba seguro. Donde no estaba seguro eran zonas en rojo, y por eso se llama redlining. Coincidentemente, eran las áreas donde vivían todas las personas negras en ese momento, ¿no? Justo porque tenían miedo de que era demasiado riesgoso dar estos seguros y dar este dinero y apoyo económico por cuando estas personas vienen aquí. Esta es la ciudad de Baltimore y este es justo un mapa de 1932
1947 de dónde estaban dando el dinero y el apoyo económico. Las partes de azul eran las partes como buenas, ¿no? El amarillo era el riesgo muy alto. La parte en rojo era el riesgo más alto y donde no estaban dando dinero para que personas pudieran vivir ahí. Si ven una mapa de donde hoy en día personas de color viven en Baltimore y donde personas blancas viven en Baltimore, es casi exactamente la misma mapa. Porque justo fue difícil para que personas pudieran conseguir casas en ese momento. Y es lo que vamos a hablar ahorita y cómo eso afecta el futuro. Una de las maneras que esto también pasaba es que afuera de ese dinero que se estaba dando y ese apoyo económico, esos mismos familias que ya vivían en esos lugares tenían que hacer convenios de raza y otro tipo de cosas, justo diciendo que su propiedad no lo van a vender y no lo van a rentar a personas de color porque eso sería un daño a la comunidad. Entonces justo tenían, y hasta la única excepción era si trabajaban para ellos. Entonces, no solo era difícil porque el gobierno ya negaba esas oportunidades, esas casas y poder vivir en esas áreas, pero esas mismas personas, una vez que ya conseguían esas casas, todavía no lo podían vender. Entonces, hubo restricciones completas en la habilidad de personas negras para encontrar casas a buen precio y con apoyo económico para poder vivir en lugares de mejores condiciones. Una de las cosas que pasó en esto es que habían unos capitalistas que pensaron, esta es una oportunidad para hacer dinero. Entonces lo que hacían es justo, ellos compraban casas muy grandes de personas blancas que ya se estaban saliendo de la ciudad y justo usando esa narrativa de las personas de color están entrando al país o entrando a la ciudad, creo que se van a querer ir para motivar a personas que vendan sus casas cuando están saliendo y que ellos tengan control de la propiedad. Una vez que tenían el control de la propiedad, ya se lo podían vender a personas de color, pero lo hacían a doble, triple o cuádruple precio, porque no había otras oportunidades o otros lugares donde podían comprar las cosas. Un estudio de esta época encontró que familias negras en Estados Unidos están pagando alrededor de $20,000 más por casas que una familia blanca. Y esos $20,000 en los 30s y 40s, lo cual hoy en día es todavía mucho más. Entonces, quiero que vean como, primero, el gobierno nega las oportunidades para las personas. Dos, cuando eso pasa, por razones económicas, otros grupos ya del sector privado buscan cómo tomar ventaja de esa situación. Pero obviamente personas necesitan familias necesitan casas porque es mucho más barato tener una casa que estar pagando renta por 20, 30 años. Pero no había estas posibilidades porque tenían que pagar mucho más dinero por otras personas. Parte de lo que pasaba en esto es que hasta 1956 la Asociación de Casas justo decía como que alguien que estaba vendiendo casas que nunca debería de ser instrumental en introduciendo a lugares a alguien de un carácter que no pertenecía al resto del grupo, ¿no? Entonces, justo tenías a nivel del gobierno esta prevención para tratar de negar oportunidades, casas, etcétera, a personas de valor. Tenías asociaciones que estaban negando esto y justo tenían ya individuales y grupos privados que estaban ganando dinero, mucho más dinero que hubieran ganado de otras maneras vía este método. Una vez que cambió esto, justo usaban ese miedo, porque justo en un mundo muy racista, donde hay personas ignorantes que tienen miedo de personas que no conocen, estas compañías privadas tomaban ventaja de ese miedo para justo, como estaba diciendo, para que ellos venden su casa en una pérdida porque tienen miedo de lo que está pasando en donde viven y ya lo venden por un gran... ellos ganan un buen de dinero porque lo compraron muy barato, lo vendieron muy caro. Las personas que ahora están comprando las casas son mucho más pobres que antes porque tuvieron que pagar mucho más y ahora los grupos blancos y los grupos que ya tenían poder ahora tienen todavía más poder y control. Entonces lo que estamos viendo es que en estas situaciones, en este sistema, la manera que opera el gobierno para poder quitarle la autonomía a las personas es justo le niegan las oportunidades y para que regresen a tener esas oportunidades le cobran todavía más. Y así es como cuando hablamos de esta idea de privilegio, no es necesariamente que todas las personas de este privilegio van a tener condiciones mejores, ¿no? O sea, prácticamente no todas las personas blancas en Estados Unidos son ricas. La diferencia es que esas personas blancas no tenían esos mismos obstáculos, especialmente los obstáculos históricos que estas familias negras. Porque también 1930 es menos de 100 años después de que terminó la esclavitud.
¿no? Entonces, muchas de las personas negras, sino casi todas las personas negras que vivían en Estados Unidos, no habían tenido tiempo para poder conectar dinero, porque justo cuando terminó la esclavitud, cuando terminó la esclavitud en Estados Unidos, de verdad no terminó inmediatamente, ¿no? Como tomó tiempo para que termine. Aunque terminó en ese momento, aunque para las personas que fueron liberadas en ese momento, todavía justo fue estas presiones económicas. Entonces, fue difícil para que podían ganar más dinero para justo poder sostenerse a ellos mismos y a sus familias. En esos 70 años, cuando estaban ganando dinero, se estaba explotando esa misma situación y esa desesperación y necesidad de casas para justo dejarlos más en pobreza y esos mismos organizaciones para ganar más dinero. Ahora vamos a hablar de cárceles por un momento. El Departamento de Justicia en Estados Unidos hizo una investigación de los policías de Baltimore y encontraron unas cosas muy importantes. Uno, las disparidades en quienes arrestaban eran muy claras. Por ejemplo, 91% de las personas que arrestaron solo por razones de no obedecer a los policías o por estar en lugares donde no tenían permiso eran personas de color, ¿no? Aunque en la ciudad solo es 63% negro y como 30% blanco y 7% personas de otras razas, 91% de las personas que estaban sufriendo sobre esta razón, o ser arrestado por razones que no hay claridad, fueron personas negras. Si recuerdan la estadística que les dije antes, que 99.9% de las personas que sufrían de estar envenenados por el plomo eran personas negras. Lo que estamos viendo es que hay una disparidad muy grande entre las personas que viven en la ciudad y las condiciones en cuales viven. Es más, unas anécdotas más que hace esto más claro es que usaban, para hacer las cosas más fáciles para ellos, ya tenían como un templado para sus reportes de policía. Uno de los templados, automáticamente para la descripción de quienes estaban arrestando, ya tenía la descripción hombre negro, porque justo ya estaban asumiendo que las personas que iban a arrestar iban a ser personas de color. Y justo por esto se crea este miedo. Nunca terminó, porque todo esto es de los últimos 10 años. Ese mismo miedo que se estaba creando desde los 30s, 20s, 40s, se ha ido avanzando en diferentes maneras. Unas cosas que pueden hablar en debates de raza, de racismo estructural, es justo ese análisis de cómo, la verdad, aunque en muchos lugares, puede haber mejoramiento, eso no necesariamente significa que esos mismos problemas no existen. Nada más la manera que ese racismo aparece solo cambia. Antes era quitarle oportunidades de casas. Digo, la verdad, eso todavía existe hoy en día y lo podemos hablar también. Pero justo también cambia, ¿no? Todavía tenemos problemas de policías y todas esas cosas. Entonces, vamos a hablar de... una de las cosas que es muy interesante y creo que es importante hablar es esta visión de justicia, ¿no? Como no hay una manera de que vemos la justicia. Hay diferentes países, tienen diferentes reglas sobre diferentes cosas y hasta en términos de cuánto tiempo las personas van a la cárcel, ¿no? Por ejemplo, en Noruega, muchas de las sentencias son mucho más pequeñas. Hasta el hombre que mató a Anders Breivik, que mató como 50 estudiantes hace unos años, solo lo sentenciaron a la cárcel por 20 años. Porque en parte como las sentencias y la manera que un país hace justicia es un reflejo de cómo es que ven al mundo a su alrededor y cómo es que quieren organizar su país. Una de las cosas que vemos es que entre 1960 y 1990, Finlandia, Alemania y Estados Unidos tenían casi el mismo nivel de crimen durante toda esa época, ¿no? Y eso es que además cuando Estados Unidos es un país mucho más grande que Finlandia, que tiene el mismo nivel de crimen, es más, habla mejor de Estados Unidos que habla de Finlandia. El problema fue que durante este tiempo, Finlandia fue... ¿sabes qué? Chance de meter personas a la cárcel no es la mejor manera de encontrar justicia, ¿no? Y cayó el número de personas que estaban yendo a la cárcel. En Alemania se quedó casi lo mismo. En Estados Unidos llegó al cuádruple nivel que era hace 30 años. Porque justo el problema es que están buscando maneras de quitarle el poder a las personas en varias áreas. Hay esta cosa que se llama la estrategia del sur de Estados Unidos. ¿Alguien tiene un poco de familiaridad con este tema?
Ok, no hay problema, porque lo vamos a explicar ahorita. Digo, vean, la verdad, les voy a decir ahorita, yo soy muy liberal, yo soy muy de la izquierda, votaría demócrata casi sin importar quién es el candidato republicano. En parte porque digo, no que los demócratas no son racistas en sus propias maneras, pero creo que la diferencia sí es un poco clara, ¿no? Por ejemplo, el Partido Republicano, en los 60s, una vez que personas negras ya tenían un poco más poder, ya tenían oportunidades económicas, ya estaban integrados en las escuelas, el Partido Republicano se dio cuenta. Hoy está cambiando las características de este país, tenemos que adaptar nuestro plan, porque justo ellos sabían que ser activamente racista o explícitamente racista ya no les iba a ganar votos. En vez, lo que iban a hacer es que iban a cambiar el lenguaje que usaban para promover las mismas ideas, mientras que no sea tan claro, para que justo cuando alguien los acuse de ser racista, podían decir, oye, no, yo no soy racista, yo nomás me importan estas áreas, para poder defenderse y hacer mucho menos claro la verdad. Lee Atwater fue el que hizo la campaña presidencial de Richard Nixon. Él ayudó que llegara al poder uno de los presidentes de Estados Unidos. No voy a leer todo esto, uno porque tiene lenguaje que no me sentiría cómodo diciendo en todo el cuarto, diciendo en público, pero la esencia de esta idea es justo lo que estoy diciendo, ¿no? Se dieron cuenta que en 1954 podían decir cosas racistas para ganar control, porque justo las personas querían ser racistas. Pero mientras cambiaba el tiempo, justo se empezaron a dar cuenta, ahora las personas no quieren ser denominadas como racista. Ahora ser racista es algo malo, entonces identificarte como un racista no es una estrategia que les va a ganar votos. En vez van a hablar de diferentes cosas. Van a hablar de la economía, van a hablar de quitar a los impuestos y quitar a los servicios sociales. Cosas que tienen el mismo impacto de lo que están buscando, ¿no? Quitarle el poder, quitarle el dinero, quitarle las oportunidades para personas que son diferentes de ellos. Pero el lenguaje es lo suficientemente diferente para poder defenderse y todavía ganar apoyo. Esa es otra cosa que es muy importante cuando estamos hablando de cómo se tienen que manejar cosas, especialmente en debates de diferentes políticas. Es muy importante ver cómo en muchos casos sus impactos afectan a las minorías o a personas en pobreza o personas en diferentes condiciones mucho más que afectan a las otras personas, ¿no? Como bajar los impuestos, digo, depende de tu perspectiva también qué tan alto eran los impuestos antes. Pero usualmente, cuando quitas impuestos, bajas servicios sociales y, sorpresa, eso afecta a las personas más vulnerables que ya eran vulnerables antes, ¿no? Entonces, justo es importante cuando ustedes mismos están creando sus modelos en debates, que piensen cuáles son los impactos, específicamente también cuáles son los impactos a las diferentes personas. Por ejemplo, si un debate es que hay que eliminar las escuelas privadas, ¿cuál es el impacto de eso? Tal vez hay impactos que no son muy evidentes, justo cuando, tal vez es muy positivo, ¿no? Porque una de las cosas que hemos visto es que a la mayoría de los gobiernos no les importa escuelas públicas, porque usualmente no es ahí donde van los hijos de los políticos, entonces los problemas de las escuelas públicas son mucho menos evidentes, ¿no? Entonces terminas con estas políticas afectan a personas de diferentes maneras disproporcionalmente. Entonces es muy importante cuando ustedes están debatiendo pensar cómo es que esta política, este tema afecta a diferentes grupos y justo poder saber decir, por ejemplo, cuando estamos hablando del debate de izquierda contra derecha, quiénes son los más vulnerables en ese contexto. Y la verdad es que es muy fácil, pero la verdad. Y justo una de las cosas que les voy a decir después de esto es que yo no debería ser la única persona que escuchan hablar de temas de raza. Siendo una persona blanca que habla inglés como su primer idioma, la verdad no soy alguien que es afectado por este tipo de problemas. Y justo es por eso que es importante estar analizando estos debates, porque muchas veces, especialmente cuando nosotros no somos los afectados, es muy fácil no pensar en exactamente el problema. Cómo esto afecta a los demás. En el debate de izquierda-derecha, eso es un ejemplo, porque para mí es muy fácil hablar de estas cosas, porque no tengo un daño personal, no tengo un dolor personal relacionado a todo eso. Obviamente me duele que todo esto sea cierto y es muy triste y no es algo que estoy feliz de hablar de estas cosas, ¿no? Pero no tengo un trauma o no tengo experiencias personales donde yo he sufrido de estas cosas. Al revés, cuando requieres un debate público donde estás requiriendo a alguien que hable de estos problemas, es muy posible que puedan ser revictimizados y justo sufren de este tipo de problemas, ¿no? Entonces creo que
bien examinando en todos los debates. No es decir que en todos los debates es necesario traer una extensión de mujeres, de minorías, de cualquier otro grupo, pero es algo que les puede ayudar mucho cuando no pueden pensar en argumentos, piensan cómo es que esta política puede afectar a diferentes personas. Si ven que claramente hay una diferencia, piensan por qué y justo pueden crear un argumento basado en eso. Ahora les quiero enseñar unas gráficas para que vean unas cosas. Esto es el uso de marihuana en los últimos 12 meses de personas en Estados Unidos. ¿Sí ven? El uso casi es exactamente lo mismo para personas blancas y personas negras. La verdad, como la diferencia de como 1 o 2% entra al margen estadístico, que básicamente podemos decir que es exactamente igual. Ahora, entre personas de 18 a 25 hasta es al revés, y aquí sí hay más diferencia, ¿no? Si ven, hay una diferencia como 5 o 8% que personas blancas en nuestra edad, personas blancas en Estados Unidos usan marihuana más que personas negras. ¿Quiénes son arrestados quiénes son las personas que lo arrestan para tener marihuana? Claramente son personas negras, ¿no? Y es una diferencia extremadamente grande, ¿no? Ya vimos la diferencia que en el uso, diferencia mínimo. En diferencia de quiénes lo arrestan, es casi 4, 5, 6 veces el tamaño de las personas, la cantidad de personas negras que lo arrestan por usar marihuana comparado con personas blancas. Si ven en lugares, justo esto enseña cuántas veces es más probable que alguien de raza negra sea arrestado comparado con alguien blanco. En menos de 50 lugares en Estados Unidos es más probable que alguien blanco sea arrestado por marihuana que una persona negra. En casi todos los lugares es 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 veces más probable. Ahora, si vemos el incremento de cuántas personas fueron arrestadas por marihuana en los últimos 20 años, pues en 1995 solo 34% de todas las personas arrestadas por uso de drogas fue por marihuana. En el 2010 casi 46%, casi 50%. Entonces lo que estamos viendo aquí es que hay claramente diferentes maneras que se tratan las personas y eso solo va incrementando. Es más, hasta cierto punto el sistema judicial de Estados Unidos se ha vuelto más racista en los últimos 30 años en vez de menos racista. Justo por lo que estaba diciendo antes. Tienes que cambiar las tácticas de cómo hablas de este tipo de racismo, ¿no? Porque ahora negarle a las personas negras dinero para poder comprar sus casas, en general la persona común y corriente en Estados Unidos te diría, eso no es aceptable. Pero si te dicen, no, es que tenemos que arrestar a las personas que usan marihuana, te dirían que eso sí es aceptable. Justo porque la guerra de drogas son malo, es malo hacer drogas, es malo consumir drogas, venderlos, y tenemos que tener esta guerra contra las drogas. Solo resulta que esa guerra activamente es racista y afecta a personas de color mucho más que afectan a personas blancas. Y esta narrativa que existe, nada más, todavía es el mismo narrativa de racismo, pero en diferentes áreas. Pero continúa, por parte del problema es que no se resolviendo este problema de la guerra de drogas, o resolviendo el problema de las casas, o resolviendo el problema de educación. Por ejemplo, en Massachusetts, fue la cantidad de personas que arrestaron por tener marihuana del 2007 al 2010, justo porque en el 2008 decriminalizaron el uso de marihuana. Entonces, solo después de cierta cantidad o solo en ciertas áreas te pueden arrestar por usarlo. Y por eso el número de personas que fueron arrestados bajó de 9,000 en estos 2 años a aproximadamente 1,000 en 2009 y 2010. Sin embargo, las estadísticas de la diferencia en el tratamiento de personas sigue muy clara. Claro, hay menos personas negras siendo arrestadas que antes, pero la proporción de cómo existe todavía sigue siendo lo mismo. Y justo ese es el problema, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, en un debate de políticas de drogas, por ejemplo, si la alta de gobierno dice como, pues esto resuelve el racismo porque justo la razón por no se debe hacer eso es porque afecta de manera desproporcionalmente a personas de color, de la alta de ojo puedes decir, mira, la verdad, países como son racistas siempre van a ser racistas hasta que se cure ese mismo problema de racismo. Puedes cambiar la política específicamente, pero esa política no es lo que está causando este problema, ¿no? Nada más es otra síntoma
nada más este tipo de política es una síntoma del problema más grande. Si ven la proporción de raza de las razas de personas en la cárcel, las personas blancas son 58.5% de las personas en la cárcel, ¿no? Son la mayoría. ¿Alguien sabe la proporción de cuántas personas negras viven en Estados Unidos comparado con personas blancas, o comparado con la población en general? Es como 14%. Como 14% de la población americana son personas afroamericanas, y sin embargo casi es el triple de personas que están en la cárcel, justo por este tipo de problema, ¿no? Podemos resolver, sí es problemático la guerra en drogas, no estoy diciendo que no se debería de cambiar la política de cómo manejamos este tipo de problemas, pero el punto es que cambiar esta política no es suficiente cuando el problema estructural existe en muchas diferentes maneras. Esta parte es muy horrenda, creo que esa es mi parte menos favorita de la presentación, no porque es muy gráfico, pero nada más como lo injusto que es este sistema nos va a sorprender. Una de las cosas que funciona es justo toman ventaja de que estas personas, uno, no tienen tanta educación, ¿no? Dos, literalmente hablamos que Freddie Gray tenía daños en su cerebro por las condiciones en cuales vivía, ¿no? Creo que, obviamente hasta cierto punto sí tenía como autonomía para hacer sus propias decisiones, sigue siendo una persona humana, sigue siendo alguien normal, pero sí tenía daños cerebrales, y creo que hasta cierto punto eso afecta cómo entiendes cómo entiendes el mundo, la lógica de las decisiones que estás haciendo, y justo por eso las personas que están afectadas por el plomo son más probables de salir de la escuela y terminar en la cárcel. Cuando se dieron cuenta de que los que estaban haciendo pintura de plomo estaban afectando a las personas, y cómo fue el estado de gobierno de Estados Unidos que estaba creando esto, les dieron dinero a las personas afectadas justo para poder mejorar sus vidas. Pues una de las cosas que terminaba pasando es que el dinero que estaban dando solo se daba poquito a poquito, justo porque si le das a alguien en este caso, para Freddie Gray les iban a dar, a Freddie Gray y su hermana les dieron un valor de $430,000 que se iba a dar alrededor de 20 años, justo porque si le das $500,000 a una persona instantáneamente, olvídate de lo probable que es gastar ese dinero, es muy probable que se vuelve alguien que, una vez que toda la comunidad sepa, ese güey tiene un chingo de dinero, es muy probable que se vuelva o víctima de un crimen por otras personas, no sabe cómo usar ese dinero, y justo por eso planearon darlo en 20 años. Pero en la ley dejaron de que habían compañías que podían decirles, mira, ustedes necesitan este dinero ahorita, nosotros les vamos a dar una cantidad de dinero en este momento, y ustedes nos van a dar a nosotros el derecho a ese dinero en los siguientes 20 años, y a un costo y el valor mucho menos instantáneamente. Entonces, ese dinero, los $475,000 que se había prometido a la familia de Freddie Gray por los daños cerebrales y de salud que había sufrido, esta compañía le dio $54,000 en intercambio por el derecho a ese $500,000. Entonces lo que está pasando es que están viendo que hay personas vulnerables que tienen daños cerebrales, que tienen daños a su salud mental, que tienen este dinero, y le están quitando el dinero que se dio justo por este mismo problema, y están tomando todavía más ventaja de ellos para quitarles todavía más dinero. Entonces no solo es un daño histórico que pasa a las personas, pero es un daño activo, uno que pasa constantemente. Es más, en Ferguson, en Missouri, donde hubo otro donde hay muchos problemas de maltratamiento de personas por raza, una de las cosas que vemos es que la población que la policía para buscar por sus cosas por justo sospecha, 12% son negras, 7% son blancos, ¿no? La policía es casi lo doble probable parar a alguien negro por sospecha, ¿no? Justo por lo mismo que le pasó a Freddie Gray. Esto pues no se puede ver muy claramente. Las personas que tenían contrabando para justificar que lo arrestaban
eran 34% de las personas eran blancas, solo 22% eran personas negras. Entonces justo es más probable que alguien blanca sea un criminal, pero no les importa, paran a las personas negras. Sí, y además, no solo es pararlo, pero es arrestarlo, ¿no? Como, aunque personas blancas son como un 1/3% más probable de romper la ley, de todos modos, personas negras son lo doble probable de ser arrestado en estas paradas. Entonces, ahora queremos ver, porque parte de lo que termina pasando es que una de las cosas que pasa es que en muchas partes de Estados Unidos, como te estoy diciendo, las policías pueden tomar el dinero de las personas que están arrestadas y se quedan con ese dinero o se quedan con la propiedad que encontraron cuando estaban arrestando a las personas. Eso es uno. O dos, tienen que llegar a cierto número de personas a quienes están arrestando para poder ganar como bonos y extra dinero, ¿no? Entonces lo que termina pasando es que ellos encuentran personas vulnerables que justo no pueden pagar, los costos de la corte, no pueden pagar diferentes cosas y ellos se quedan con el dinero, que significa que no solo les estamos quitando el dinero a las personas vulnerables, el dinero que se debe por discriminación histórica, pero activamente estamos arrestando personas que no están haciendo nada y luego quitándoles todavía más dinero justo porque las policías tienen que llegar a ciertos números. Justo es esto, ¿no? Como cada aspecto de la vida de las personas y minorías son afectados por este tipo de problemas. Justo es esta idea de problemas sistemáticos, ¿no? Que no solo es que hay problemas de racismo en casa, en cómo se compran casas, no solo hay problemas de racismo en cómo existe la Corte de Justicia, hay problemas de racismo en el sistema educativo, hay problemas de racismo en otras áreas. Y cuando combinas todo eso, pues eso es lo que significa el privilegio, ¿no? No tener que tener todos los aspectos de tu vida determinado por quién eres, ese es el privilegio. No es que personas blancas tienen un mundo perfecto, pero es que tienen muchos menos obstáculos y muchos menos problemas que personas negras. Es así donde como deberían de hablar. Cuando hablan, justo por eso también, por eso hay como tanto falta de entendimiento qué significa el privilegio, y creo que por eso en Estados Unidos que hay muchas personas que son enojadas, ¿no? Porque justo es como las personas pobres blancas, como el centro de Estados Unidos que votaron a Trump, justo era porque me dicen que yo tengo privilegio y yo no tengo privilegio, yo soy pobre, esto es una injusticia, ellos están jugando política de identidad y eso no me gusta. Pero es que justo no entienden que puede ser que todo el sistema sea jodido, nada más que ciertos grupos sufren más que otras personas. Justo en el debate de izquierda-derecha, en el debate que vi, creo que justo el debate en general también, es por eso importante entender quiénes son las personas que estamos hablando en sus diferentes debates y por qué tienen estas creencias. La verdad es que no creo que todas las personas que apoyen la extrema derecha sean racistas, homófobos y lo que sea. No creo que todos son personas terribles, pero creo que no entienden cómo es que funciona el mundo y el privilegio que tienen comparado con otras personas, porque mucho de esto no es muy obvio, especialmente es posible que sea obvio en ciertos sectores, pero es muy raro de que se hable en todo, examinando y viendo todo el sistema. Entonces, rápidamente vamos a hablar de ciertas, como por qué se cree que estas cosas pasan. Hay un proyecto que se llama el Proyecto Sentencia, que justo buscó razones de por qué pasan este tipo de racismo en el sistema judicial de Estados Unidos. Como uno era que aunque habían políticas que podría argumentarse que son neutros en términos de cómo tratan a diferentes personas de diferentes razas, el impacto todavía fue muy problemático, ¿no? Justo fue como decir que vamos a arrestar personas por usar marihuana no es en sí un acto político racista, pero es cómo se implementa y cómo se hace estas cosas que es racista. Y justo por eso importa entender como que en debatiendo sobre diferentes políticas, puede ser que un equipo, no tienen que llamar a un equipo racista por pensar o tratar de hacer ciertas cosas, pero sí lo que pueden decir es que no entienden que el impacto de una política neutra todavía puede ser un impacto racista. Segundo, justo los profesionales de justicia criminal sí tienen estas ideas un poco racistas. O sea, ellos sí, como los policías, los jueces, los abogados, ellos sí aplican estándares diferentes, estándares racistas. Tercero, ¿cómo es que se usa el dinero, no? Porque justo en Estados Unidos, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que si no tienes dinero,
si no tienes dinero para comprar tu propio abogado, te dan un abogado del Estado. El problema es que los abogados del Estado tienen muchísimos clientes porque personas son pobres, no tienen dinero para pagar para los abogados. Entonces, esos abogados es muy difícil que tengan el tiempo, la atención y los recursos para crear como un caso para defender a las personas bien. Entonces, es muy común que en vez de que crean esta defensa y argumentan contra lo que dice que han hecho, llegan a un acuerdo y dicen, ok, sí lo hice, y me dan una sentencia menor. Entonces, ya por razones de recursos, aunque justo todo lo demás podía ser igual, ¿no? Los abogados podían ser nada racistas, ¿no? Las políticas podían ser nada racistas, pero nada más por la manera que los recursos existen, crea un impacto desproporcional a la manera de que existen las personas. Y justo por eso también, cuando estamos hablando de maneras de resolver el racismo, no solo es importante cambiar la manera de que pensamos y la manera que interactuamos con nosotros mismos, pero es importante cambiar la distribución de recursos, porque si ciertos grupos siempre están en condiciones de pobreza y tasas de pobreza más alta que otros grupos, siempre van a tener esos mismos problemas, sin embargo, de cómo es que pensamos en las diferentes personas. Porque una de las cosas que también pasa es que oportunidades de trabajo en Estados Unidos es mucho más difícil que ganes esos trabajos cuando tienes un nombre que suena negro latino comparado con cuando tienes un nombre blanco. Es más, justo encontraron esto, que la proporción de las personas, la habilidad para personas negras para conseguir trabajo en Estados Unidos, especialmente cuando lo único que ven es la aplicación, es muy difícil, porque ya en sí, cuando ven el nombre, ese tipo de maltratamiento todavía se continúa. Entonces, por razones de tiempo, voy a ir un poco más rápido aquí. Bueno, ya casi terminamos, de verdad. Entonces, en un resumen, lo importante de hablar aquí es como, uno, la manera que el racismo sistemático empieza es con la etapa de colonización, ¿no? Que otros países entran, quitan las oportunidades, y nos dejan en pobreza histórico, ¿no? Creo que es cierto de Latinoamérica, es cierto de Asia, es definitivamente cierto de África y hasta cierto de partes de Europa también. La verdad es que el este de Europa tiene, aunque todos son blancos en general, todavía sufren un tratamiento desigual porque países fuertes siempre conquistan, toman el dinero, toman el control y dejan una situación mala, ¿no? Y justo es por eso que en debates por ejemplo, si están hablando de un debate de reparación, que se debería de pagar dinero a personas que sufrieron injusticias en el pasado, así pueden analizarlo, ¿no? Porque usan estas etapas para enseñar que aunque el crimen pasó hace 300, 400 años, con personas que obviamente no están vivos hoy, los impactos de esa acción todavía siguen hoy en día. Usando el ejemplo de personas negras en Estados Unidos, es una manera de verlo, ¿no? Que no tenían, por ser esclavos, les quitaron todo el dinero, les quitaron la autonomía, aunque una vez que les regresaron la autonomía, todavía era muy difícil poder ganar dinero. Cuando ganaban dinero y cuando encontraban y querían comprar casas, era más caro comprar casas, entonces perdían todavía más dinero. Una vez que tenían casas, las condiciones de las casas eran peligrosas, entonces le afectaba su desarrollo de salud, tenían problemas mentales y de su desarrollo cerebral, y cuando eso pasaba, era mucho más fácil abusar de ellos y quitarles el dinero que se estaba dando justo por razones de corregir las injusticias en el pasado. Entonces, justo es eso, ¿no? Como hasta en debates de reparación, también puedes decir como, mira, cuando no resuelves estos problemas más grandes, les puedes dar dinero a las personas, pero si ya están sufriendo estas condiciones, y es fácil que personas abusen de ellos justo porque no saben exactamente cómo hacer en estas situaciones, eso no resuelve el problema. Entonces lo puedes ver de los dos lados, ¿no? Justo reparaciones fue una manera de resolver las cosas, pero, y justo puedes argumentar que por estas razones se debería de hacer. Al mismo tiempo puedes aumentar el lado de la oposición, que si no resuelves las condiciones originarias que están creando estos mismos problemas, puedes tirar todo el dinero que quieras, pero no va a resolver el mismo problema. ¿Qué pasó? Más básicamente lo que está al final. En la última moción que pasó en Misales, que mucha gente dijo, tenemos que enfocarnos en que la víctima son los campesinos. Entonces, si habló de los campesinos, lo mismo. Desde la colonización fueron afectados, entonces hay esta como presión sistemática del Estado y no pueden salir. Y esa es mi duda. Deja muy claro, como es para justificar en principio, de por qué deberías volverle. Pero se me hace muy complejo desde el otro lado decir, si ya soy consciente que me tocaron, yo puedo argumentar más duda de seguramente no lo van a hacer de la mejor manera.
para oposición. Es que justo creo que una de las cosas que puedes hablar, digo, no me encantan los argumentos del capital político, pero creo que en esta situación sí es necesario, ¿no? Porque la verdad es que en la mayoría de los países crear este tipo de políticas radicales requiere mucho apoyo, requiere mucho desarrollo y mucho dinero, no usualmente. Entonces, es difícil hacer eso más otras cosas. Usualmente, si vas a hacer eso, esa es la única cosa que de verdad puedes hacer. Y justo puedes enseñar, si no resuelves el problema que se está causando, que causa esa situación en el primer lugar, después de dar todo el dinero que existe en el mundo, todo el territorio que existe para tratar de resolver el problema, pero todavía va a pasar que las compañías grandes, que los que tienen el poder, que tienen dinero, van a abusar de ellos y vas a regresar a la misma situación en 100 años, porque aunque tienes ese territorio, si no tienes el dinero, justo porque eso es lo que pasó con Freddie Gray, ¿no? Como tenían esas casas, pudieron comprar casas porque tenían lo suficiente dinero para tener una casa, pero porque pagaron extra, las casas terminaron en condiciones peores. Lo mismo podrías argumentar con estos territorios. Ok, ahora tienen este lugar, pero no tienen el dinero, no tienen las oportunidades para desarrollarlo. Entonces termina en condiciones peores, que les afecta su salud, que les afecta la vida, y justo regresamos al mismo problema, que se trata de maneras diferentes. Y es más, cuando estás haciendo este intercambio, y justo es el argumento de Trump y americanos, especialmente los bancos, ¿no? Que cuando haces este tipo de política, donde estás dando oportunidades a un grupo, vas a enojar al otro grupo que no entiende por qué se está haciendo, ¿no? Y cuando justo como, especialmente cuando no está resuelto, y ese es el problema, ¿no? Que tenemos estos grupos que ven de manera diferente, de manera racista a los otros. Cuando los enojas todavía más, estás haciendo el problema todavía peor, porque, ok, ahora tienen estas oportunidades de este dinero, de este territorio, pero las personas que los están tratando mal, que los están arrestando, que los están quitando el dinero, que les están quitando la educación, están todavía más enojados y es más probable que van a tomar estas acciones problemáticas, y justo como, aunque resuelves el problema en el corto plazo, se vuelve peor en el largo plazo, porque justo tenían la misma situación, pero ya echaste tu capital político, entonces ya no puedes hacer otras cosas para poder resolverlo. Entonces es así como lo puedes. Digo, eso es solo una versión. Vamos, de este debate, para los... este debate ya es el debrief. También para que sepan, los debriefs de la tercera ronda de ayer y la última ronda de hoy se van a hacer en los talleres de mañana, para que justo todavía podamos hablar de esas emociones y podamos justo tener conversaciones relacionadas a esto. Ya nos pasamos un poquito, entonces justo como quiero terminar con esto hablando. Uno, es la primera etapa de colonización, ¿no? Que entran, le quitan el poder, están en condiciones malas. Dos, el racismo explícito, donde le estamos quitando la humanidad y cambiamos la manera que los vemos, ¿no? Justo como limitando la habilidad de personas a vivir en ciertas áreas por este miedo, ¿no? Creamos que ellos son nosotros somos el control, y creas esta separación entre las personas. Tres, justo tienes, aunque estás cambiando la manera de cómo se expresa ese racismo explícito, ahora racismo implícito, donde justo hay estas barreras estructurales que afectan a personas de diferentes maneras, y aunque no es algo que explícitamente se dice que es problemático, todavía tiene ese mismo efecto, ¿no? Es por eso que Trump puede decir todo lo que quiera de que no es racista, pero cuando todas sus políticas claramente afectan a minorías de una manera que no afectan a otras personas, pues creo que eso es lo mismo que racismo, ¿no? Como no tiene que ser algo que dicen, lo que importa más es las acciones y las consecuencias de esta política y de estas ideas. Cuatro, ¿cuáles son los efectos a largo plazo de la pobreza, ¿no? Justo es esto, ¿no? Cuando en la situación de Freddie Gray, por razones de pobreza, en su casa, malas condiciones, tuvo problemas de daños cerebrales por el plomo, por eso no tenía control verdadero de sus acciones, de su mente, de lo que estaba haciendo. Por eso lo arrestan, porque justo ya por ser negro es más probable que lo van a arrestar, especialmente combinado cuando ya tenía pruebas de cómo actuaba justo por otra razón de pobreza, y ahora todos esos problemas se combinan, porque es alguien que es más probable actuar de una manera que lo arrestan, es más probable que por su identidad lo van a tratar mal y lo van a arrestar por razones que no existen, y justo por eso terminas con una situación que los policías son tan agresivos que aunque no había razón clara por arrestarlo, lo terminan matando de todos modos. Y justo cuatro es eso, ¿no? Que por ser pobre te castigan y te quitan más oportunidades, porque por las consecuencias de pobreza actúas de ciertas maneras, y eso también es malo, y hay daños adicionales.
Y una vez que esos daños existen, buscan otras maneras de explotar a las personas pobres y a las personas diferentes, justo porque por falta de educación, por falta de oportunidades y necesidades, toman ventaja de esa situación, porque el capitalismo, chance ustedes son capitalistas, entonces no voy a decir que los capitalistas en sí son malos, pero creo que el capitalismo justo crea este problema. Cuando tú ganas con las pérdidas de las otras personas y esas personas ya son... ok. Sí, esta es la última cosa. Lo único que me gustaría terminar con esto es que hay muchas otras razas, hay muchos otros grupos. Lo que dije ahí no solo aplica a las personas negras en Estados Unidos, también aplica a latinos en Estados Unidos, también aplican a personas indígenas en países como México, Perú, Chile, todos estos lugares, ¿no? Y por último, justo eso, no saquen toda esa información de personas como yo, o la verdad, muchos debatientes, especialmente como en los videos en YouTube de como los debatientes de Europa, muy buenos esos videos, pero la verdad, la mayoría de ellos son personas blancas que aunque saben sobre eso, no es su experiencia, no es mi experiencia, no es mi historia. Es importante entender y escuchar de estas cosas de las personas que de verdaderamente han sufrido esto. Si quieren ejemplos de autores o periodistas de color en Estados Unidos, estos son unas personas que podrían encontrar. Michelle Alexander escribió un libro justo que se llama The New Jim Crow, analizando cómo las leyes de hoy todavía son racistas. Ta-Nehisi Coates tiene artículos interesantes sobre la reparación. Frantz Fanon es un poco más viejo, él era de Francia, creo, terminó viviendo en el Caribe, escribió libros muy interesantes sobre cómo el mismo cuerpo negro, sin cualquier otra cosa, por el miedo que existe, el miedo del cuerpo negro afecta a personas blancas tanto que justo avanza ese mismo miedo y crean políticas más agresivas. Todd Herbert, un poco menos interesante, pero creo que todavía útil. Justo cuando publico esto voy a incluir todos los lugares donde cité esta información, porque justo es como, quería que todo esto sea muy claro, que no lo estoy inventando, que no es algo, como, todo esto, si hacen una búsqueda de información, lo van a encontrar. Sí, eso es todo.